Chevron, muchos de ustedes lo conocerán, en febrero del año 2011, finalmente la Corte Provincial de Sucumbíos emite un fallo histórico, conocido como Lago Agrio. Esto fue sentenciando a pagar 9.5 millones de dólares por contaminar la Amazonía ecuatoriana en operaciones que se dieron entre 1964 y 1992. La Unión Nacional de Afectados por Texaco afirma que se desecharon más de 650,000 barriles de petróleo crudo y más de 16,000 millones de galones de aguas residuales en ríos y suelos de selva. Esta fue la demanda que se hizo por parte de las comunidades afectadas hacia Petroecuador, hacia Chevron, ganan este juicio, Chevron apela, pero la sentencia es ratificada en cortes nacionales, incluyendo incluso la Corte Nacional de Justicia, es decir, la máxima instancia. Este fallo, que se ratifica en el año 2018, constituye igual en un fallo histórico, dado que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas y campesinos que fueron violentados por esta empresa. Sin lugar a dudas, la justicia ecuatoriana hace su trabajo. Sin embargo, en el año 2009, la empresa recurre a un sistema de arbitraje de diferencias inversor-Estado y demanda al Ecuador ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, alegando que se violó el Tratado Bilateral de Inversiones que había firmado Ecuador y Estados Unidos. En este caso también hay que decirlo que se denunció, bueno, se puso en conocimiento que Chevron llevaba más de 2,000 abogados en este caso, de más de 60 firmas legales, y además habían invertido más de 2.500 millones de dólares en todo este proceso de arbitraje internacional. ¿Qué nos dice el caso Chevron Texaco? Nos dice al menos dos cosas. La primera es que estos sistemas de arbitraje internacional, por un lado, desconocen a los juzgados nacionales, desconocen la justicia nacional, que en el caso, 2 minutos y me faltan los 3 ditos, voy a correr. Desconoce la justicia nacional y al mismo tiempo también ignoran los desastres ecológicos, las enfermedades y la muerte que pueden provocar las actividades extractivas. Este caso, como les digo, fue emblemático para el país, y el poder trasladarlo hacia las redes sociales a través de activistas por los derechos de la naturaleza, activistas ambientales, fue fundamental, como les digo, no solamente para hacer memoria de lo que significaría para el país volver a un sistema de arbitraje internacional, sino también cuáles serían las consecuencias para el medio ambiente. Voy a correr con estos 3 hitos, como les decía, del más reciente hasta el más antiguo, y es que en mayo del año 2017, durante aún el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado, se realiza una comisión para la auditoría integral ciudadana de los tratados de protección recíproca de inversiones y del sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones llamado CAITISA. Si me permite, el gobierno hondureño también quisiera sugerir que se pueda hacer un comité similar en este país, dado que para nosotros fue fundamental el que se puedan revisar los compromisos que mantenía Ecuador en materia de inversiones, porque además lo que a nosotros nos ayudó, digamos, que exista este comité y que exista esta investigación, es saber cuáles han sido precisamente las consecuencias a nivel legal, a nivel económico y también a nivel social y ambiental de estos tratados bilaterales de inversión. Una vez que nosotros tuvimos este informe, nos acogimos como Estado a la recomendación número 16 de este comité soberano, de esta auditoría integral, que lo que nos decía es que deberíamos denunciar todos los tratados bilaterales de inversión que existían hacia ese momento. Si nos vamos hacia atrás, el 3 de junio del año 2019, el presidente Rafael Correa Delgado, mediante una sabatina, una cadena nacional, anuncia la salida de Ecuador del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, el CIADI.
conocido, bueno, ustedes ya saben, es el tribunal más utilizado por inversores a nivel internacional, porque contravenía con el artículo 422 de la Constitución, una Constitución que habíamos aprobado hace unos años, precisamente porque no permitía que los estados puedan tomar decisiones soberanas en ese sentido. Si bien esta decisión, como ustedes saben, los poderes fácticos, los poderes mediáticos, los poderes corporativos se asocian entre sí. Y yo creo que una de las cosas más duras y más difíciles que tuvimos que enfrentar como gobierno de la Revolución Ciudadana fue precisamente en el marco de la denuncia a estos tratados bilaterales de inversión, al arbitraje internacional, era contra el cerco mediático, ¿no es cierto?, y el encuadre mediático de que si hacíamos y tomábamos estas medidas y estas acciones, entonces nunca más íbamos a tener inversión extranjera y que entonces el país nunca podría salir del subdesarrollo. Y en ese sentido, el presidente Rafael Correa tomó una decisión soberana, una decisión compleja a nivel mediático, si ustedes quieren, pero fue la mejor decisión posible, porque a día de hoy podríamos decir que en ese tiempo, ¿no es cierto?, que estuvimos sin el CIADI, aunque Guillermo Lasso nos volvió a este sistema de arbitraje internacional, recuperamos soberanía. Y solamente 30 segundos para mencionar el último hito, y es el 20 de octubre de 2008, se aprueba la Constitución de la República del Ecuador con un 63% de aprobación. El primer hito de soberanía, el primer hito de devolverle al país su condición democrática después de una década al menos o dos, los años 90, los años 2000, que no solo en Ecuador, sino que en la región significaron los años más duros, más cruentos, más antidemocráticos, más neoliberales, en los cuales literalmente vendieron, hipotecaron el futuro de las generaciones presentes, de las generaciones futuras, como decía el compañero, entregando nuestros mejores años, nuestras mejores economías a digamos, a esos intereses transnacionales, y en ese sentido la Constitución del 2008, el artículo 422, dio paso a que exista un ecosistema, como les decía al inicio, no solo de voluntad política como la voluntad que ahora mismo está teniendo el gobierno hondureño, sino también gracias a la lucha de las organizaciones sociales, entre ellas, y aprovecho para saludar a los afectados y afectadas por las comunidades campesinas, indígenas de Chevron, que han seguido en la lucha, que gracias a ellas también y a esa memoria ratificamos ese compromiso y le dijimos no hace poquito al arbitraje internacional en Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jairen. Como ustedes ven, luego de un gobierno, en el inicio del segundo gobierno neoliberal en Ecuador, luego de los golpes, traiciones, etc., el pueblo sigue se recordando y asumió la posición soberana del gobierno del presidente Rafael Correa. O sea, la lucha sigue y nosotros avanzamos, aunque tengamos algunos problemas en este camino. Bueno, ahora voy a llamar para hacer uso de la palabra los protagonistas de ese proceso acá en Honduras. El compañero Manuel Díaz Galeas, que es Procurador General de Honduras. Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Es un honor para mí encontrarme hoy en este importante panel en compañía de compañeros, compañeras que trabajan para y por la soberanía de los pueblos de nuestra querida América Latina. Quiero saludar de manera especial al ministro de Finanzas, Marlon Ochoa, que se sumó aquí y nos está acompañando.
también al diputado Marco Eliu Girón, los saludo. Toda nación, en el transcurso de su conformación política como Estado, apela a la voluntad para definir su voz entre las demás naciones, sus acciones en defensa de sus ideales colectivos y su elección de cómo definir tal defensa. Así como a los individuos a lo largo de su vida, la experiencia termina dándole a las naciones su personalidad y carácter. El Estado, entonces, es la personalidad íntegra de esa colectividad expresada ante el mundo y la soberanía, sin lugar a duda, su carácter. Han pasado décadas durante las cuales las grandes élites nacionales y neocoloniales impusieron a la colectividad hondureña la idea de un Estado sin soberanía, creando sistemas que dirimen la misma y la someten a tribunales de control extranjero. Las restricciones solo se aplicaron al pueblo con el afán de amparar el saqueo disfrazado de tratados internacionales. El posestado, así, llevaba actuando décadas en Honduras, superando incluso la llegada de la teoría. Y para alcanzar esos fines, fue importantísimo mantener la idea folclórica de un conglomerado en búsqueda de una identidad difusa. Honduras se definió para el Open Business como una postal de playas paradisíacas y bosques perennes alrededor de valles productivos. Las leyes mismas no debían interrumpir o trastocar esa imagen de una nación autosatisfecha, plena y presuntamente soberana. La tergiversación de la Constitución debía continuar para expoliar nuestro territorio al son del soborno y de la intimidación a través de la represión abierta. La actual Procuraduría General de la República, institución que con orgullo rectoro, se ha propuesto revisar y elevar a corrección histórica los pasos dados por la institución que defiende al Estado. Y por fin, la institución adquiere la personalidad activa de defensora de los recursos soberanos del Estado, dentro del territorio como fuera de él. Reafirmando así la visión de la presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento de cimentar soberanía a todo nivel, aplicando la ley y desenredándola de la manipulación e interpretaciones de quienes la han instrumentalizado en beneficio únicamente de lo privado. Los múltiples éxitos judiciales hasta la fecha le han resguardado al Tesoro Nacional miles de millones de lempiras que, por supuesto, no son celebrados por quienes se han servido de la ilegalidad. Y es que la dignidad ligada al sentido de justicia histórica se demuestra viva, aunque intermitente, en la voluntad política de generaciones anteriores, tal y como lo demuestran los parámetros restrictivos que se le dieron a la resolución de controversias entre inversionistas extranjeros y el Estado de Honduras en el año 1988, precisamente mediante el decreto legislativo 4188 de adhesión al CIADI y a su refrenda posterior en el Congreso Nacional en el año 2000. En ambos momentos, respecto a la aceptación de que el CIADI se convirtiera en el ente de arbitraje internacional para inversiones, se estableció con claridad meridiana que toda demanda internacional contra el Estado de Honduras debía agotar las instancias administrativas y judiciales de los tribunales nacionales antes de elevarse al litigio en Washington. Pero, por supuesto, esta voluntad política se fue diluyendo a medida que las élites aceleraban la destrucción del Estado de Derecho y sus instituciones, perversión jurídica continua que alcanzó su paroxismo a partir del golpe de Estado del 2009 y al ascenso de la perversa narcodictadura, periodo durante el cual los códigos de comercio y negocios aceptados por los entreguistas sometieron los intereses nacionales a la responsabilidad de solo brindarle protección a los inversionistas, pero no al pueblo. Es en este punto que, antecediendo a una lluvia de demandas arbitrales ante el CIADI, desconociendo el centro, la declaración soberana hecha por Honduras como una condición de consentimiento y convirtiéndose el centro en un instrumento extorsivo de los grandes capitales nacionales e internacionales,
El Estado de Honduras, a través de nuestra digna Cancillería y bajo la instrucción de la presidenta constitucional Iris Xiomara Castro Sarmiento, decide denunciar el 24 de febrero del presente año el convenio que le dio vida al CIADI, dejando por tanto de ser parte de ese centro de solución de controversias. La denuncia del convenio CIADI es una decisión responsable y plenamente soberana, legal y jurídicamente indiscutida, apegada de manera irrestricta al mandato de defensa de los intereses sagrados del pueblo hondureño y del Estado de Honduras. Todo reclamo de inversión internacional que se haga o que se le haga al Estado, de ahora en adelante debe, como requisito sine qua non, asumir las condiciones del consentimiento establecidas, sin ventajas arbitrarias y oportunistas que en definitiva buscan evitar que nuestro gobierno tome decisiones soberanas en el marco de sus políticas públicas para avanzar el desarrollo de nuestro pueblo con libertad y autodeterminación. Atrás quedó la reciente época del caos jurídico, en donde se permitía que a través de leguleyadas saquearan los recursos de todos y todas. No debe quedar la menor duda que este es el carácter responsable del nuevo Estado de Honduras y su gobierno bajo las premisas del rescate de lo público. Y en definitiva, esta es la misión que desde el gobierno de la presidenta Castro y desde la Procuraduría General de la República mantendremos garantizando toda la seguridad jurídica ya establecida por nuestra Constitución. Es una falacia sostener que a través de la denuncia del CIADI no habrá más protección jurídica para los inversionistas y que estos ya no tendrán a dónde acudir para resolver sus controversias. Nada más alejado de la realidad, ya que el Estado ofrece todas las instancias en sus tribunales nacionales y también puede abrir la posibilidad de acudir a centros de arbitraje alternativos al CIADI bajo las reglas de arbitraje de las Naciones Unidas, CENUDMI, generando la seguridad jurídica que los inversionistas requieren. Honduras ha sido consistente y profundamente coherente en sus acciones. Es y será siempre un Estado responsable y comprometido con la generación y atracción de la inversión, pero bajo reglas del juego claras, respetuosas de nuestra soberanía. En la misma lógica soberanista que confirma lo supraafirmado, Honduras ha demostrado que puede llegar a consensos sobre mecanismos de solución de controversias adecuados desde una posición de defensa donde nuestra soberanía no se vulnera ni se pone a discusión bajo instrumentos propios del neoliberalismo a destajo. Todo lo anterior es, con seguridad, la vivencia de las naciones latinoamericanas que, sometidas a tratados de libre comercio o de inversión, se ven privadas de adoptar políticas públicas de desarrollo a favor de sus poblaciones, obligándose a someterse a tribunales con sede en el extranjero, creados para defender intereses neocoloniales disfrazados de buena intención y bajo el poco definido manto de una inversión que, si se le permite, como se lo permitieron los entreguistas aquí en Honduras, es capaz de pretender constituir el imposible de un Estado dentro del Estado, comerciar en los mercados de capitales nuestro territorio, atentar contra nuestra forma de gobierno y llevarse de encuentro la propia concepción del Estado que los hondureños tenemos. Finalmente, compañeras y compañeros, me gustaría cerrar mi intervención realizando un llamado a todos los que nos escuchan a cerrar filas con las decisiones soberanas del Estado de Honduras y su gobierno, ya que en la búsqueda de la justicia social, ningún desarrollo económico es posible sin soberanía. Tengan ustedes la plena certeza que desde la Procuraduría General de la República se trabaja con decisión y convicción para salvaguardar y defender los más altos intereses del Estado y del pueblo hondureño ante las amenazas de los filibusteros del siglo XXI. La responsabilidad para concretar lo justo nos orienta en la protección de los intereses de la nación, asumidos con firmeza, transparencia y respeto soberano en el marco de los principios rectores del derecho nacional y del derecho internacional. Muchas gracias a todos y a todas.
Muchas gracias, doctor Manuel, por esta exposición tan consistente del camino soberano del gobierno de la presidenta Xiomara Castro para construir, de hecho, los derechos de los pueblos, del pueblo hondureño, pero también como un ejemplo para todos nosotros de América Latina y el Caribe. Ahora paso la palabra al compañero Fernando García, que es el comisionado presidencial contra las zonas de empleo y desarrollo económicos, las ZEED, tan famosas, tan famigeradas de Honduras. Muy buenas tardes a todas y todos. Una gran satisfacción, una gran responsabilidad estar aquí con ustedes haciendo estos comentarios críticos sobre nuestra realidad nacional. Estamos seguros que la lucha del pueblo y gobierno del Estado de Honduras es la lucha de los pueblos que trabajan por construir su soberanía nacional, su autodeterminación y un Estado de Derecho basado en la justicia para toda la población, particularmente para aquellos que han sido desposeídos, que han sido explotados, que han sido excluidos de los beneficios del poco o escaso crecimiento económico en nuestra historia. Vamos a variar nuestra exposición porque aquí José Miguel nos ha recordado algunos hechos muy importantes. Las zonas de empleo y desarrollo económico manipulan los términos y quieren hacer creer al mundo, al planeta, a los estados, que las sedes en Honduras son iguales que las zonas económicas especiales que se promueven y desarrollan en otras partes del mundo, entre otros por el mismo Banco Mundial y otras entidades financieras multilaterales. Y no es así. Las sedes constituyen la cesión de soberanía y es por eso que nosotros desde el 2011 hemos estado en esta lucha a lo largo de estos 14 años. Pero no es primera vez que luchábamos por la soberanía y por la autodeterminación. Lo habíamos hecho en el pasado cuando en 1975, en la Organización de Estados Americanos, en junio, nos oponíamos de frente, contundentemente y de manera firme a la creación de una patente americana que significaba subordinar toda nuestra posibilidad de creatividad, de imaginación de los pueblos latinoamericanos a una patente de los Estados Unidos de América. El embajador de Estados Unidos en aquella época era Joseph John Hova, que había sido embajador acá. Y lógicamente se molestó muchísimo con este servidor de los pueblos por habernos opuesto. En aquel momento la delegación de Chile, la delegación de México y la delegación de Costa Rica y de Uruguay hicimos un frente común para oponernos y aquellas decisiones no pudieron avanzar. Pero allí mismo, penosamente, tuvimos que denunciar también el trancazo, el primer intento de golpe al Estado chileno, al pueblo chileno y al gobierno de Salvador Allende. Nos pronunciamos en aquella reunión, fue un fracaso total y lógicamente el embajador Hova sumamente molesto. Pero posteriormente, en 1995, siendo titular del Ministerio de Economía, Industria, Comercio y Turismo, en la Organización Mundial de Comercio, que todavía se podía, ganamos 2 paneles internacionales, mejor dicho 3, 2 en materia textil contra el gobierno de Estados Unidos y 2 contra la Unión Europea en materia de exportación de banano, de cuotas de exportación de banano. Esa trayectoria y esa lucha nos ha ido reafirmando la convicción de luchar por la solidaridad internacional con los pueblos de América Latina y los pueblos del sur global. Es por eso que podemos estar aquí con toda la entereza moral para compartir con ustedes estas experiencias. Pero también porque en el 2013, en el plan de gobierno del Partido Libertad y Refundación, planteábamos en la coordinación de la formulación de ese plan la necesidad de afirmar, confirmar y ampliar esos conceptos de autodeterminación de los pueblos, soberanía popular y Estado de Derecho. Y Xiomara Castro Sarmiento, sabiendo interpretar los signos de los tiempos,
asumió su compromiso en el 2013, lo reafirmó en el 2017 y lo amplió y confirmó mucho más claramente en el 2021, en las elecciones de 2021. Y es por eso que el 21 de abril, nada más que 2 años antes, en el 2022, en el Congreso Nacional de la República de Honduras, tuvimos la oportunidad y el honor de representar al Poder Ejecutivo para hacer el planteamiento de la necesidad imperiosa de derogar la reforma constitucional que incluía dentro de ese texto 3 artículos con la aberrante figura de las zonas de empleo y desarrollo económico y la cesión de soberanía. Artículos pétreos, artículos irreformables, inderogables, porque según la misma texto constitucional modificaban artículos que no se podían modificar de conformidad al criterio del poder constituyente en una Asamblea Nacional Constituyente en 1981-82. Y allí, en el Congreso Nacional, en el Pleno del Congreso, por consenso general de todos los diputados y diputadas, se logró la derogación de la reforma constitucional y la derogación de toda la legislación secundaria. Sin embargo, no se ratificó la derogación de la reforma constitucional por nulidad de origen el año pasado, en la segunda legislatura, conforme al mismo texto constitucional. Y eso nos llevó a que el 22 de noviembre presentáramos un recurso, una acción de inconstitucionalidad frente a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y como han pasado 6 meses y no se sabe qué ha pasado con nuestra acción de inconstitucionalidad, el 7 de junio presentamos una denuncia contra los miembros del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, CAM, y los secretarios técnicos de las 3 sedes que perseveran en base al capítulo de promoción y protección de inversiones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Denuncia ante el Ministerio Público contra 10 personas como mínimo de ese comité, los 7 hondureños y los secretarios técnicos. Pueblo y gobierno, poderes del Estado, pero con la solidaridad internacional que hemos recibido de la Internacional Socialista y estamos seguros que vamos a recibir en este evento, vamos a seguir luchando en contra esa aberrante figura de las zonas de empleo y desarrollo económico, que es mucho más grave. Gracias. Que es mucho más grave que las posiciones neoliberales de destruir la planificación nacional, de las rebajas arancelarias unilaterales y una apertura indiscriminada a nivel global, y que también los decretos 1890 de Rafael Leonardo Calleja Romero, que murió procesado y enjuiciado en los Estados Unidos de América, el decreto 1890, el decreto 9090, que había la posibilidad de que se vendieran territorios nacionales a extranjeros en la zona fronteriza, y también la ley de modernización del sector agrícola, que daba un golpe en el plexo solar a la reforma agraria que se iniciaba para democratizar el poder económico, que es la única forma real de democratizar la política formal, la política representativa y lograr la participación directa de la población en la toma de decisiones por los estados. Esas sedes que violentan la Constitución, violentan también tratados internacionales y convenios internacionales. Y posiblemente violentan hasta sentencias internacionales de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y ya no digamos en áreas temáticas específicas como los derechos humanos, el medio ambiente o el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y de múltiples resoluciones y declaraciones de las Naciones Unidas y de otras instancias internacionales a las cuales se ha comprometido el Estado de Honduras a respetar y a utilizar. Pero esos poderes económicos transnacionales que expresan los libertarios van más allá. A ellos no les interesa la utilidad, la ganancia, ni aún el monto de los 10.700 millones que están planteando en 2 renglones o 3 renglones en el juicio arbitral que quieren lograr en el CIADI. No, ellos lo que quieren es territorio. Ellos quieren construir las ciudades modelo, las ciudades privadas, las ciudades autónomas, estados dentro de otros estados, porque su tesis fundamental es que el Estado en su configuración actual no debe de existir y que por consiguiente deben ocupar cabezas de playa,
cabezas de puente y de ahí expandirse a todo el territorio nacional, utilizando a testaferros, usando caballos de Troya, o como diría Gunder Frank, lumpenburguesías que abandonaron por completo su criterio de modelo de desarrollo nacional autónomo. Pero además, queremos demostrarles cómo no hay transparencia, ni lo hubo en los 12 años de la narcodictadura, ni lo hay en las empresas o supuestos inversionistas en las zonas de empleo y desarrollo económico. Agradecería al compañero que me sostuviera el micrófono en estos segundos que me quedan. Esta es la transparencia de los empresarios de la sede próspera. Aquí la pueden ver ustedes. Todo clasificado, todo confidencial. Soy amante de la naturaleza, del medio ambiente, pero esto lo tuvimos que imprimir para que quedara la evidencia, la prueba concreta de esa falta de transparencia, esa oscuridad. Y lógicamente eso también se dio en el gobierno con la ley de clasificación de documentos públicos. Por eso, en estos últimos segundos, permítanme recordar una carta de posiblemente marzo de 1967 a la Tricontinental en La Habana, Cuba. Es la hora de temperar las discrepancias y ponerlo todo al servicio de la lucha. Y quienes primero lo hagamos, tendremos el reconocimiento de los pueblos. Y el Popol Vuh, nuestro libro maya sagrado, cuando dice que todos se levanten, que nadie se quede atrás, que no hay un pueblo ni dos entre nosotros que se quede atrás, que haya mucha paz, mucha prosperidad y mucha felicidad para toda América Latina. ¡Vivan los pueblos latinoamericanos! Muchas gracias, profesor Fernando García, por esta verdadera clase magistral de la lucha contra los aspectos del neoliberalismo, del ultraneoliberalismo que tanto daña a nuestros pueblos, por medio de las EEDs y otros mecanismos. Bueno, ahora paso la palabra al compañero Julio Fuentes, que es presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, CLATEE. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Con el permiso de ustedes, voy a dar lectura a mi posición, a la posición de nuestra confederación. En primer lugar, queremos agradecer al gobierno de Honduras, las organizaciones populares que han convocantes de la CELAC Social por esta invitación. También agradecer al coordinador de la Plataforma América Latina y Caribe, Mejor Sin TLC, Esteban Silva, por sus gestiones para el desarrollo de esta actividad. Estamos hoy reunidos a 15 años del golpe de Estado que desalojó por la fuerza al expresidente Manuel Zelaya del gobierno. Un golpe que en su momento vivimos con mucha preocupación en el continente, sobre todo porque tuvo el apoyo decidido de los Estados Unidos. El gobierno norteamericano no solo no expresó su repudio, sino que apoyó a los golpistas y les dio cobertura para celebrar nuevas elecciones ilegítimas y bajo proscripción. Pero además fue un golpe que preocupó mucho porque implicó la intervención de las Fuerzas Armadas para interrumpir el orden institucional, algo que creíamos había quedado en el pasado y traemos a la memoria lo ayer ocurrido en Bolivia. Hoy estamos aquí porque al final triunfó la democracia, triunfó la resistencia hondureña y triunfó la voluntad popular. Pero las aventuras golpistas de las derechas y sus socios en Estados Unidos no son gratuitas. Se pagan caro cuando los gobiernos que se proponen honrar el mandato popular tienen que desandar los desmanes que hicieron aquellos que gobernaron en favor de las corporaciones y de su propio interés personal. Y eso es lo que está viviendo el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con la denuncia ante el CIADI de la empresa Próspera y su millonaria demanda, una situación frente a la cual las organizaciones populares y políticas de América Latina nos hemos pronunciado.
Creo que la mayoría de los países de la región tenemos alguna experiencia pasada o presente de conflictos ante el CIADI y de demandas multimillonarias y extorsivas hacia nuestros estados. Lo más vergonzoso es que esas demandas es que los estados que son llevados a los tribunales arbitrales, como el CIADI, son acusados de afectar las ganancias empresarias cuando imponen regulaciones en favor de los derechos de las y los ciudadanos. Hoy resultan emblemáticos casos como el de Philip Morris contra Uruguay, cuando la tabacalera transnacional denunció las medidas del gobierno uruguayo para advertir sobre los riesgos del consumo del tabaco. O en el caso de Betchel contra Bolivia, por revertir la privatización del agua de Cochabamba, y donde la empresa pretendía el absurdo de exigir licencias a quienes recolectaran agua de lluvia. Y en cada uno de nuestros países debemos tener perfectamente casos. Pero no es menos escandalosa la situación de Honduras, que enfrenta una demanda por su decisión soberana de revertir el régimen inconstitucional de las sedes, que prácticamente convertía a amplias áreas de su territorio en zonas de excepción donde las corporaciones aplicaban su propia ley. Con estos antecedentes, el CIADI y el Sistema de Protección de Inversiones muestran su cara más perversa y nos llevan a pensar, a reflexionar y a establecer aprendizajes sobre estas experiencias en relación con la inversión extranjera directa. ¿Para qué queremos las inversiones? ¿En qué términos queremos fomentar esas inversiones? ¿Para beneficiar a quiénes? ¿Tenemos el derecho soberano de poner condiciones a quienes les abrimos las puertas para invertir en nuestros países? Bueno, creo que no solo tenemos el derecho soberano a poner condiciones a las inversiones, sino que tenemos el deber de hacerlo, porque es la única manera en que tiene sentido la inversión extranjera. Todos los países necesitan inversiones, pero estas tienen que estar al servicio de un modelo de desarrollo, al servicio del interés nacional y del interés público y de las necesidades de las y los ciudadanos. Si esas inversiones no cumplen esos objetivos, los estados tienen derecho a revocarla, a dar marcha atrás y sin que ello implique ser sometidos a demandas abusivas y extorsivas. Yo, para finalizar, quiero recordar solo una cosa y comentarles a los presentes. En mi país, en la República Argentina, se celebra el Día de la Soberanía Nacional, es un feriado nacional, y es el 20 de noviembre. Y esta fecha tiene que ver con una batalla que libramos contra una flota anglo-francesa hace ya 200 años, la batalla de la Vuelta de Obligado. Y solo un dato, siempre fue a sangre y fuego, como nos quisieron imponer el libre comercio, el gobierno de las corporaciones. En esa batalla la flota estaba conformada por 20 buques de guerra, pero además 90 buques mercantes. Es decir, el comercio a sangre y fuego, el comercio que ellos quieren, un comercio que no es un negocio para dos, sino que es un negocio para ellos solos. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio, incluso por ese ejemplo histórico tan importante que muestra la lucha de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y ahora paso la palabra al compañero Esteban Silva Cuadra, que es de la coordinación del movimiento Chile Mejor Sin TLC y representante de América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC en el movimiento Honduras Resiste. Dale, Esteban. Gracias, Mónica. Compañeras y compañeros, en primer lugar, un agradecimiento
este foro, por este espacio tan importante, porque detrás de la decisión con coraje, soberana, del gobierno de la presidenta Xiomara Castro respecto del CIADI para defender, como aquí bien han señalado el compañero procurador y el compañero comisionado presidencial, que además mencionó al presidente Salvador Allende, y a la lucha que conjuntamente nuestros pueblos han dado en defensa de la soberanía económica de nuestros países. Quiero, por eso, lo primero, antes de dar lectura, para no extenderme a nuestra participación y comentario respecto de este importante tema, quería saludar y agradecer. Quiero también saludar, porque este es un tema, la lucha contra el poder corporativo, contra las transnacionales imperialistas que cercenan la soberanía económica de los pueblos. Es una lucha de los pueblos del tercer mundo, como lo llamábamos entonces. Aquí se mencionó la tricontinental. Es una lucha de los pueblos de América Latina y el Caribe y los pueblos del sur global. Aquí nos acompañan también, y quería mencionarlos y saludarlos, pueblos de África que están en esta misma lucha, que son parte de esta construcción de un nuevo orden multilateral más justo. Quiero saludar la presencia del embajador Moktefi de Argelia, embajador en Honduras, concurrente en Honduras, con nosotros y con nosotras, la presencia del embajador Mohamed Ali de la República Árabe Saharaui Democrática, un pueblo que sigue luchando por su autodeterminación e independencia, y de todas y todos los que están acá. La coordinación de América Latina Mejor sin TLC es una plataforma de organizaciones sindicales, sociales y populares desde México hasta Argentina. Junto con ella también hay redes, entre las cuales está mi compañero aquí, presidente de la CLATE, Latindad, por mencionar algunas, y las sindicatos y sindicatos de la Internacional de Servicios Públicos, entre otros, entre los cuales quiero contarles que ayer hemos constituido, ya teníamos una relación previa, Honduras Mejor sin Tratados de Libre Comercio, entre los cuales están la Asociación de Funcionarios Públicos de Honduras, la Federación Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores de la Salud, junto a otras organizaciones. ¿Por qué pongo este contexto para referirme a este tema tan importante? Porque esta decisión soberana es fruto de la resistencia de los pueblos, la propia resistencia que tiene origen en lo que estamos conmemorando, los 15 años frente a un golpe, y la resistencia del pueblo hondureño que lo llevó nuevamente a la presidencia con la primera mujer socialista y la primera mujer presidenta de Honduras a tomar una decisión de esta naturaleza. El origen es la resistencia, el origen es al mismo tiempo la organización y la movilización de los pueblos. Nuestras organizaciones hemos trabajado adversando los tratados de libre comercio que cercenan nuestra soberanía, tratados bilaterales de inversión y estos temas de resolución de controversia. Entonces, Honduras tiene, como sabemos, vigentes 8 tratados bilaterales de inversión y 12 tratados de libre comercio, que incluyen la protección de inversiones, que es el tema central, finalmente, que debemos enfrentar desde el punto de vista de la defensa y proyección de soberanía productiva y económica soberana. Tanto los tratados bilaterales de inversión como las disposiciones de dichos capítulos de inversión de los tratados de libre comercio han sido utilizados por los inversores extranjeros para demandar a Honduras, aunque con una fuerte preferencia en el uso de los tratados de libre comercio. Las demandas, solo en el 2023, Honduras recibió, como sabemos, 9 demandas, siendo así el segundo país más demandado de América Latina ante tribunales de arbitrajes en ese año, superando solamente a México. De las 14 demandas de ISDS
recibidas por Honduras hasta la fecha, 7 fueron en base a los tratados que incluyen la protección de inversiones, 5 en base a contratos entre el Estado e inversiones extranjeros y 2 en base a su ley de promoción y protección de inversiones del 2011. Casi la totalidad de las demandas contra Honduras fueron registradas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las inversiones CIADI del Banco Mundial. La mayoría de las demandas contra Honduras fueron presentadas por inversores de Estados Unidos. Le siguen inversores europeos y latinoamericanos con 5 demandas por continente. Lo que refiere a este panel y debate es cuáles son también, junto con el respaldo que venimos a dar acá, social y político del continente, a la decisión soberana del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, es también que podamos compartir reflexiones a partir de nuestras luchas y reflexiones sobre cómo podemos transformar y revisar este sistema de protección de las inversiones, que en definitiva las inversiones extranjeras con lógicas neocoloniales o del capital internacional. Existen efectivamente numerosas estrategias que los estados pueden seguir para salir de los tratados de protección de las inversiones y del mecanismo ISDS. Y muchos gobiernos ya están siguiendo este camino. Por ejemplo, voy a hacerlo más breve y después les voy a entregar este aporte que hemos preparado colectivamente desde América Latina y el Caribe Mejor Sin TLC a las compañeras y los compañeros representantes. 1. Es posible establecer una comisión de auditoría integral sobre los tratados de inversión y el sistema de arbitraje, tal como aquí se ha referido la compañera diputada asambleísta del Ecuador. En el 2013, por ejemplo, el gobierno ecuatoriano encomendó la creación de una comisión de auditoría integral sobre los tratados de inversión y el sistema de arbitraje del Ecuador. Esta comisión estuvo conformada por expertos, pero con la participación de la sociedad civil, y generó avances importantes y conclusiones contundentes que empujaron justamente la decisión del gobierno de terminar con los 16 tratados bilaterales de inversión que quedaban vigentes en el Ecuador. Una comisión, voy a tener que terminar, voy a ir más rápido, de auditoría entonces es imprescindible, entre otros motivos, por muchas razones que no alcanzaremos a desarrollar. 2. Terminar con los TDI como lo hicieron Bolivia, Ecuador, India y Sudáfrica, entre otros. 3. Desarrollar su propio modelo de tratados de inversión, como lo han hecho países que son miembros del BRICS, uno latinoamericano que dirige el presidente hoy día, Luis Ignacio Lula da Silva, como el Brasil, y la India. Como no voy a alcanzar a desarrollar y a leer el texto, quisiera terminar desde ese punto de vista, que a partir de nuestra experiencia y a partir de nuestras reflexiones, creemos que hay algunas líneas importantes que quisiéramos hacer con fraternidad como recomendaciones ante esta mesa para el debate. Recomendaciones para un futuro sin ICDS. 1. No firmar nuevos tratados con cláusulas de protección de inversiones. 2. Promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversionistas y estados. 3. Realizar una auditoría integral y ciudadana de todos los tratados de protección de inversiones y sus impactos económicos, sociales y ambientales. 4. Suspender la posibilidad de que los inversores utilicen el mecanismo inversionista Estado ICDS mientras dure la auditoría y tomar los pasos necesarios una vez que concluya. 6. Exigir a las contrapartes con las que están vigentes los tratados de libre comercio con protección de inversiones la exclusión de ICDS de los tratados y la reducción sustantiva de los derechos de los inversores incluidos en los capítulos de inversión de dichos tratados. Finalmente,
terminar los tratados bilaterales de inversión existentes que contengan el mecanismo ICS. Salir de los tratados no solo es posible, sino que es imprescindible si el objeto de los gobiernos populares, soberanistas, es llevar a cabo planes de desarrollo que respeten los derechos humanos, los derechos económicos y sociales de las y los trabajadores y los derechos ambientales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Yo creo que este panel, además de poner luz a esa experiencia concreta de lucha y de victorias del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, nos ha proporcionado muchas reflexiones, muchas pistas, como decimos en portugués, muchas ideas para seguir adelante en la lucha por la soberanía de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Agradezco muchísimo a todos e a todas as ponentes desta mesa e les invito a permanecer acá para o próximo painel, que se trata de justiça fiscal, para o qual já temos acá o ministro Marlon Ochoa, que é ministro de Finanças de Honduras. Muchas gracias e dejen estes dispositivos em suas mesas, por favor. Sí, saquemos una foto con él. Sí, sí.